Este es un Maimer del Rebbe, entonces, un discurso jasídico del Rebbe del año 1956. Este discurso es cortito y la verdad es que bastante sencillo. Y para tener una idea del tipo de discurso, ahora voy a dar más detalles, pero el Rebbe tiene una sija, una charla, esto es de High Kislev, el 18 de Kislev, el día anterior al 19 de Kislev, Pashas Vaishlach, y el Maimer habla sobre Pashas Vaishlach un poquito. El Rebbe describió este Maimer, este discurso, como diciendo Male Oir, está lleno de luz. Es muy cortito, pero está lleno de luz. Quiere decir que hay mucho para extraer, para sacar de este Maimer. Este discurso en realidad es un discurso del Alter Rebbe. El Rebbe cita y repite un discurso del Alter Rebbe, y en esa repetición el Rebbe ingresa algunas notitas acá y allá y un poquitito de explicación. Pero la construcción central, digamos, la columna central de este discurso es del Alter Rebbe. No dice la. No, no. El Rebbe no dice, y donde está impreso tampoco dice. En realidad el Maimar este está impreso en dos lugares. Un librito Boine Yerushalayim se llama, que son discursos cortitos, que dicen que muchos son del Alter Rebbe, pero no se sabe exacto. Y después había un manuscrito, el Rebbe cita acá un manuscrito donde está ese discurso. Un poquito de contexto, entre paréntesis, no tiene que ver con el Maimar, pero un poquito de contexto. En los años 50, 60, un poco entrando en los 70 también, se descubrieron, entre comillas, montones de manuscritos de los Rebbeim anteriores, Alter Rebbe, el Mitter Rebbe, que el Rebbe lo que hacía era sacarlos a la luz, los imprimía, y como no estaba disponible tan fácil ni WhatsApp, ni impresión rápida, el Rebbe mismo decía los discursos de los Rebbeim anteriores, compartiendo con los Hasidim. Esto es algo nuevo, entre comillas. Nadie lo sabe, porque recién ahora se liberó de Rusia el manuscrito. El Rebbe lo decía. Este es un ejemplo. El Rebbe diciendo un discurso que no es de él, es del Alter Rebbe. Y el Rebbe de vuelta agrega ciertas explicaciones. Nosotros vamos a estudiar directamente como el Rebbe lo dijo. Podríamos estudiar del Alter Rebbe, está en un libro que se llama Maimorim Akatsarim, los discursos cortos del Alter Rebbe. Pero las explicaciones del Rebbe son lindas, son interesantes, cortitas y lindas. Vamos. ¿Cuál es el posuk, el discurso, el versículo de este Maimer, de este discurso? Ve Yaakov, al final de la Parsha, Parshas Vaishlach, después de que Jacob se encontró con su hermano Esaú, toda una historia, cómo se encontró, etcétera. Después de todo eso, Jacob nosa Sukoisa. Jacob viajó a un lugar que se llama Sukkot. Viajó hasta ahí. Construyó una casa y y para su ganado hizo cabañas. El lugar se llamaba Sukkot y Jacob hizo cabañas. Después la toira continúa y el Rebbe lo va a traer hacia el final del discurso. Por eso ese lugar se llamaba Sukkot, porque Jacob hizo cabañas. Ok, ¿cómo se llama? Cabañas. Listo. Shai. Ese es el posuk, el versículo de nuestro Maimon. El Rebbe dice así, explica el Alter Rebbe en su discurso que empieza con estas mismas palabras, que fue impreso en Boine Yerushalayim, de vuelta es un librito chiquito, y también está en un manuscrito que este asunto, ¿qué significa? Que Jacob viajó hasta Sukkot y construyó una casa y el ganado, e hizo más cabañas. ¿Qué son todas estas cabañas? ¿De qué estamos hablando? Todo esto lo vamos a entender, la enseñanza de ese versículo, que solamente lo vamos a ver al final del Maimar, paciencia, a través de entender otro versículo, estos típicos clásicos hasídicos. Hablamos de una cosa, salimos de acá, vamos a hablar de otra y después volvemos al anterior. ¿Cuál es el versículo que nos va a ayudar a entender qué hizo Jacob con las cabañas? El versículo súper conocido de Mishlei, Toama Kitev Sahara, lo cantamos todos los Erev Shabbos, todos los viernes. Su gusto es muy bueno, el de ella, es el marido cantándole a la esposa, o el pueblo judío cantándole a la Torá, no importa todo el maíz ahora de Mishlei. Toama Eshes Chai, ¿sí? Es la canción, Eshes Chai Meimza, Toama Kitev Sahara, le Yichma Balailonera. Él cantándole a ella, traducción sencilla, literal, su gusto es porque es bueno su mercancía. La mujer esta hace buenas cosas y no se consume a la noche su lámpara, su luz. Ok, linda alabanza. Como cualquier mujer sabe que está siempre despierta, siempre lista, para los chicos, los nietos, lo que sea. Bien, explica al Rebbe, ¿qué significa ese versículo? El asunto es, hay dos tipos de amor a Dios. Hay uno que se llama Ahava Rabba, un amor profundo. El Tanya habla mucho de esto. Y hay un tipo de amor a Dios que se llama Ahavas Oilam. Un amor, la traducción del Sidur es amor eterno.
Pero la traducción, mi humilde opinión, de lo que dice el Tania, es un amor del mundo, que surge del mundo. Paréntesis, ahora vamos a ver cómo lo dice el Alter Rebbe. Paréntesis muy pequeño, ¿qué significan estos dos niveles de amor? Puedes meditar, la meditación despierta amor. Rambam tiene toda una explicación, y es interesantísimo que el Rambam lo dijo, año 1100, sobre la mitzvah de Ahavas Hashem, amor a Dios. Esto es algo clásico, conocido. La mitzvah, ¿qué es una mitzvah? Una orden. También es una conexión, todo lo que quieras, pero en términos sencillos es una orden. Viene Dios y te obliga, porque es una mitzvah, es una orden, amame, quereme. Si no te quiero, no te quiero. Yo no te puedo obligar a hacer algo. Te pongo una pistola en la cabeza y te digo, levanta el libro. Bueno, levanté el libro, tengo miedo, no quiero que me maten, levanto el libro. Pero un sentimiento, ¿cómo me puedes obligar a tener un sentimiento? Es imposible. No, aunque te ponga la pistola en la cabeza, no me decís, sí, te quiero mucho, te amo, gracias, chao, tomátela. Pero no te quiero nada. ¿Cómo puedes obligar un sentimiento? Entonces el Rambam contesta esta pregunta diciendo que en realidad la mitzvah, el precepto de amor a Dios, no es sobre el sentimiento, es sobre tomarse el trabajo de pensar en Dios. Cuando pensemos en la grandeza de Dios, quién es Él, qué hace, cómo crea el mundo, etcétera, etcétera, automáticamente vas a amar a Dios. Como cuando uno piensa en los beneficios de tal o cual producto, automáticamente lo quiere. O lo terrible que está lo cual producto, automáticamente uno se aleja de eso. Lo rechaza, esto no es para mí, no lo quiero, chao, hasta luego. Entonces el mandato no es sobre el sentimiento se despierta solo. Dicho esto, hay dos tipos de amor a Dios, porque podés meditar en dos cuestiones diferentes. En las palabras del Maimar es uno que generás vos y uno que viene de arriba. Vamos a ver. Ahí te vas a dar cuenta. Entendelo, entendé quién es Dios, y ahí vas a ver. ¿Eh? Tamú, Rebuquito y Bayem, dice el Salmo. Prueben y van a ver que Dios es bueno. Probalo, probalo. Ok, hay dos tipos de amor a Dios. Abbas, oílo, un amor del mundo. ¿Qué significa un amor del mundo? Es que la persona toma meditación de lo que es el mundo. Pensá cómo Dios crea todas las piedras, cómo Dios crea todas las plantas, cómo Dios crea todos los animales, cómo Dios crea todos los seres humanos, cómo Dios da vida a todos los planetas, las estrellas, las galaxias. Yo qué sé, podés pensar y pensar en todo lo que la ciencia conoce y conocemos, y podés meditar N horas. Y vas a decir, wow, Dios es grande. Para crear semejante cosa, tiene que ser poderoso, tiene que ser grande. Para ser consciente de lo que piensa cada ser humano caminando por la faz de la tierra, que este va al médico, el otro lleva a la esposa que está enferma, el otro lleva al marido, el otro lleva al hijo, el otro no sabe qué hacer de su vida. Y Dios está consciente de cada uno de los pensamientos de cada ser humano. Decís, wow, hay que tener en la cabeza todo esto. Si uno a veces con su propia casa no puede manejarlo porque un hijo se fue para acá, no se fue para allá y no sé qué voy a hacer. Dios está consciente de todo y creando todo a la vez. Wow, es impresionante. ¿De qué surge, las palabras de Maimar, de qué surge esta meditación? Memale Kolan, en cómo Dios llena todos los mundos. Que en cada punto, y punto así es el texto, cada nekuda, cada punto del universo que hay en los mundos enteros, hay Elokus. Hay divinidad que le da vida a esa cosa. De vuelta, Dios está consciente creando esto, creando esto, creando esto, creando esto, y ahora lo crea acá. Cada micro, no sé cómo se dice, micromilímetro del universo, Dios lo está creando, y dentro de ese micromilímetro del universo está Dios. Hay Elokus, hay divinidad. Esto es Abbas Oilom. Por eso yo digo que la traducción no es amor eterno. En el Sidur, en el rezo, en la plegaria de la noche, sí, la traducción es amor eterno. Abba soy la Maptón, un amor eterno, nos amaste, Dios, y qué sé yo, y decimos Shema Israel. Muy lindo. Esto es el rezo. Pero en el contexto lo que dice el Tania es un amor a Dios generado de meditar en el mundo, en lo que tienes a tu alrededor. Es un amor que surge del mundo. Esto es Abba Soilom, amor del mundo. Ah, Rabo, ¿qué es un amor profundo? Es sin comprender, sin entender, todo lo contrario, es la meditación en la infinitud de Dios, que no lo entendemos. Porque si nosotros decimos que Dios es grande porque creó un mundo grande con todo lo que hay en el mundo, ¿lo entendés? Sí, lo entiendo. ¿Cuántos pajaritos hay en el mundo? Se estoy inventando porque no sé, pero poner 30.000 millones de pajaritos en el mundo. ¡Wow! ¿Y cuántas plumas tiene cada pajarito? Igual te estoy inventando, no lo sé.
Ponele 10.000 plumas cada pajarito. ¡Wow! 30.000 millones de pajaritos por 10.000 plumas cada pajarito. ¡Wow! ¿Cuántas plumas crea Dios? ¿Y cuántos pelitos tiene cada pluma de cada pajarito? Es impresionante, es gigante. ¡Wow! Y Dios está haciendo eso todo el día. Es un fenómeno. Eso es Abbas Oilom. Y eso lo entendemos, a pesar de que no nos cabe en la cabeza la cantidad de pajaritos que hay, pero lo puedes entender, es un número muy grande. Pero infinito, eso no lo entendemos. No lo puedes captar. Dios es infinito. Dios no está limitado al tiempo. Dios crea el tiempo. Dios trasciende el espacio. Dios crea el espacio. ¿Qué significa eso? No sé. Yo estoy limitado al tiempo y al espacio. Ahora estoy acá y no estoy en otro lado. Y no puedo estar en otro lado ahora. Entonces no nos cabe en la cabeza qué significa la infinitud de Dios. No lo entendemos. Eso se llama aborrabo. Es un amor que se genera en el corazón de pensar y meditar en un nivel de divinidad que se llama Soy Kolam, como Dios trasciende los mundos. Que trasciende totalmente, bueno, en las palabras de Maimar, totalmente los mundos. Porque si esa energía se revelase en los mundos no podrían soportarla. Sería imposible. Sería imposible entenderlo. ¿Se entiende hasta acá? Ok. Dos niveles de amor entonces que surgen de meditar en dos asuntos diferentes. Ahora bien, el asunto de Abba el amor que surge del mundo, es decir, que la persona sirve a Dios, llevado a la práctica concreta, en cada nekuda, en cada punto del mundo, o sea, tenés un coso con leche, ¿cómo sirvo a Dios con esto? Esa tiene que ser la pregunta constante. Cualquier cosa que te enfrentás, encontrás, ¿qué hago yo con esto para servir a Dios? Puedo decir una braja y tomarme la leche, puedo, claro, puedo llevársela a alguien que le falta leche, ok, ahora tenés una leche, hice una mitzvah, tzedaka, con la leche, etcétera, etcétera. Cuando la persona sirve a Dios, ¿eh? Sí, 100%. Sí, él está diciendo lo mismo. Sí, sí, 100%. No, sí, es otra peulá, otra actividad. ¿Ya? La persona sirve a Dios entonces con cada punto del mundo, cada cuestión del mundo. Y esto incluye todas las comidas que la persona come y todo tipo de necesidades de la persona, que aparentemente esas necesidades son inferiores al hombre. La leche es inferior a mí. Yo tengo cerebro, soy un ser humano, pienso, hago. La leche no hace nada. Está muerta, por así decir. Claramente es inferior espiritualmente hablando a lo que yo soy como ser humano. Porque todos los alimentos y las necesidades, etcétera, son mundo inanimado, mundo vegetal o mundo animal. Y el ser humano es metáver, es un ser humano. Y si es así, ¿cómo puede ser? Esta es una pregunta clásica hasídica. ¿Cómo puede ser que un ser humano reciba fuerza vital del mundo inanimado, del mundo vegetal o del mundo animal? ¿Cómo puede ser? Está por debajo de mí. Debería ser al revés. La explicación es, explicar al revés, sin embargo, por cuanto nosotros vemos que el ser humano recibe justamente energía vital de lo que está por debajo, espiritualmente hablando, del ser humano, con seguridad la raíz espiritual de las cosas que le dan vida al ser humano es superior al ser humano. Acá el Rebbe no lo dice, no es necesario entrar en todo el detalle, pero para los que saben, no saben que yo un mundo de Toyu, Tikkun, no importa, en Kabbalah se habla de esto, ok, suena. Sí, 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 100%, 100%. ¿Ya? Exacto. Pero la energía que hay en el interior de esto depende de nosotros para elevarla. Esto es lo que va a decir el Rebbe. El hecho de que desciende muy bajo toda esa fuerza, esa energía de la leche, por ejemplo, por ejemplo nomás, es porque el final de la acción está conectado con el principio del pensamiento. Y como es sabido que lo que es más elevado baja más y más bajo, y cuando la persona, el ser humano, come estos productos, entonces se eleva esos productos a su raíz. Y el Rebbe pone entre corchetes acá, esto no está en el discurso del Alter Rebbe. Es decir, que la intención del Alter Rebbe es explicar por qué la persona tiene que elevar esas comidas. A pesar de que la raíz, perdón, espiritual de esas comidas es superior a la raíz espiritual del ser humano, sobre esto el Alter Rebbe explica que las comidas bajaron muy bajo, están por debajo del ser humano, y necesitan, requieren del ser humano que las coma para elevarlas. Esto está en el Tanya también, comer para servir a Dios. Bien. Sin embargo, la cuestión es que solamente funciona, acá viene el Kunz,
Todo muy lindo. El ser humano come del mundo, toma la leche, sirve a Dios con la fuerza que le dio la leche y eleva la energía vital de la leche hacia su raíz. Buenísimo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Sí, no hay ningún problema. Todo bien, ningún problema. Ningún problema. Todo bien, no hay ningún problema. Éxito. Braja Basar. Entonces, todo esto es muy lindo, el sistema, la técnica es muy lindo, pero esto depende de que la persona haga Moiser Nefesh a Dios, se entregue a Dios. Solamente va a funcionar si vos, después de comer, servís a Dios con la energía que esa comida te dio. Pero si vos salís a matar a alguien o a robar con esa energía que la comida te dio, es al revés. Estás hundiendo esa energía más bajo de lo que esa energía ya estaba. Peor. Porque con la fuerza de esa cosa que comiste, mataste a alguien, robaste, Dios libre igual. Entonces acá todo el sistema funciona siempre y cuando, en las palabras del discurso, te entregues a Dios. En otras palabras, esto es lo que dice el Maimer, y esta es la raíz y la nekud, el punto central de todo el Maimer. Es decir, que vos no tomás nada para vos mismo. Y vos estás por encima del mundo. Entonces, a través de la comida, que esa comida se transforma en carne y sangre tuya, con esa fuerza servís a Dios, elevás la energía de esas comidas hacia su raíz. Pero vos no tomas nada para vos. Yo no como para mí. Yo no necesito comer. Dios quiere que yo lo sirva y me creó a mí de manera tal que si no como me muero. Entonces como. Y si Dios quiere que un día me muera, me voy a morir. ¿Qué problema hay? Pero Él quiere que yo esté vivo. Y con esa voluntad de Dios, de que Él quiere que yo esté vivo, Él me, entre comillas, me fuerza a comer. Yo no como porque tengo ganas de comer. No me interesa comer. No, y encima tengo que agarrar algo que es inferior a mí e introducirlo dentro de mi cuerpo y que se transforme en carne y sangre de mí. ¿Para qué? Si yo soy un ser humano, ¿para qué necesito una aceituna? ¿Para qué necesito una uva? No tiene ningún sentido, es inferior a mí. Pero Dios me creó de esa manera. ¿Para qué? Para que yo coma y lo sirva a Él. Ok. ¿Eh? Hay que pensarlo. Ah, pero esto, Shkoya, gracias. Esto, lo que el Alter Rebbe está diciendo, vos tenés que entregarte a Dios. Si vos, no estoy hablando de vos, ¿sí? No malinterpretes. Si vos comes por el placer de la comida, entonces no estás entregándote a Dios. Entonces no estás elevando la comida. Si vos comes para servir a Dios, porque si no comes te morís, como cualquiera de nosotros, entonces la comida es parte del servicio a Dios. Pero si vos comes porque es rico, pero no lo necesitas, no estás sirviendo a Dios, no te estás entregando a Él. Estás comiendo para vos. En las palabras del Alter Rebbe, Kashera Adam Moiser Nafsho Lashem. La persona se entrega a Dios. She'ein Elekeach Leatzmoy Klum. No tomo para mí nada. Elegir a Hofshis. Elegí para que tengas capacidad de elección. Imagínate si toda la comida fuese horrible, asquerosa. ¿Eh? Pero el man tenía el gusto que vos querías. Pero peor, si fuese toda la comida asquerosa, horrible, pero la necesitas porque si no te morís de hambre. ¿Cuánto vas a comer? Tanto cuanto necesites, no más. Es horrible. Es una actividad horrible y asquerosa. Lo tengo que hacer porque si no me muero. Entonces lo haces. El problema es que no es una actividad horrible y asquerosa. Todo lo contrario. Depende de qué comes y depende del gusto de cada uno. Y sobre el gusto no hay nada escrito. Es una actividad placentera. ¿Y cuánto vas a hacer? Y bueno, ahí está el servicio a Dios. Porque sabes que hay un beneficio diferente, digamos. Que si no te enfermas y qué sé yo. ¿Eh? ¿Sí? No. Si vos utilizás ese placer en el servicio a Dios, está bien. Si vos lo utilizás para vos, está mal. Es justo lo que está diciendo el rey. Esa es toda la necude del Maimer, en realidad. Ya vamos a ver cómo se conecta con Sukkot y Jacob. Paciencia, paciencia. ¿Estamos hasta acá? Ok. Todo esto, supongamos, no un tzadik, porque no es el contexto del Maimer, pero supongamos un tipo común y corriente que sabe que este es el sistema. Yo tengo que comer porque si no me muero, tengo que servir a Dios. ¿Cómo para servir a Dios? Ya, listo. Buenísimo. Todo funciona, pero hay un problema. Eso que el Alter Rebbe ahora va a lidiar con eso. La persona, hoy le ve yoiret.
A veces estamos más up y a veces estamos más down. A veces estamos mejor y a veces estamos peor. A veces estamos bien de ánimo, a veces estamos mal de ánimo. Y cuando la persona cae de nivel, entonces está triste. Atzmus, esa es la palabra que la Tera me usa. Estás triste. Todo mal. Hoy no me siento bien. Y no puede estudiar. Y no puede rezar. Porque es todo mal. El mundo entero es un mundo negro. Ese día te levantaste mal. ¿Qué va a hacer? Y la razón de esto es, ¿por qué? Porque estás sirviendo a Dios legarmei, por tu propio beneficio. Todo lo que haces, lo haces por vos. Es decir, vos querés ser un Josid, vos querés estar en un nivel espiritual elevado, y cuando caes de ese nivel en el cual vos pensás que deberías estar, estás en la oscuridad. Y el Rebbe trae entre corchetes. Yo no sé si es de la otra versión del discurso, yo leí una de las versiones nomás, pero el Rebbe trae, ¿por qué caes? ¿Por qué una persona cae? ¿Porque te levantaste con la pierna izquierda ese día? No. Caes porque el servicio a Dios es egoísta. Estás sirviendo a Dios por tu propio beneficio. Eso genera la caída. Y cuando te caes decís, hoy rey, mirá dónde estoy. Estás en la oscuridad. Es interesante. Pero, no terminamos, ¿eh? Pero, en realidad, así no es Avoid Hashem. Estás equivocado. ¿Qué importa si caíste o no caíste? Tenés que servir a Dios sin importarte vos mismo. ¿Qué diferencia hay en qué nivel estás? ¿Qué importa si es oscuridad o es luz? ¿Estás más feliz, menos feliz? Hoy te levantaste con la pierna derecha, hoy te levantaste con la pierna izquierda. ¿Qué importa? No hay ninguna diferencia. Tenés que dejarte de lado Mikoil Bekoil, totalmente. Incluso si vos sabés que sos Ra, que en tu interior tenés un montón de cosas que son un desastre. Entonces vas a decir, yo voy a servir a Dios. Mira lo que soy. ¿Cómo esto? Hago aquello, digo lo otro. La gente piensa que soy un tzadik, nadie sabe quién soy yo. Y yo voy a servir a Dios. ¿Por qué? No es para mí. No, dice el Rebe. Estás equivocado. Y es lejeile que lo came mal. Tenés una porción de Dios en tu interior. De Dios en lo alto, en tu interior. Es un cacho de Dios. Y tenés que servir a Dios, independientemente del nivel en que te encuentres, por esa porción que tenés en tu interior. Y tenés que iluminar tu vida con toira, con fila. Vos estudiá igual, rezá igual, aunque seas un desastre. No importa. ¿Tenés una porción de bien en tu interior? Sí. Dale para adelante. Y como dice la frase, Ki ato toir neiri, vos, Dios, le decimos a él, vos vas a elevar, vas a iluminar, perdón, mi vela. Vos me vas a iluminar a mí. Que, entre paréntesis, yo no lo dije antes a propósito, pero en la SIG, que el Rebe, ahí está en el texto este después, un pedacito nomás, habla sobre este Maimar, y el Rebe dice, ¿cuál es el Toigen? ¿Cuál es todo el contenido del discurso? El discurso es cortito, pero acá el Rebe lo resume en una, dos, tres, cuatro líneas. Es todo el discurso. De vuelta, paréntesis, leemos esto. ¿Cuál es el Toigen? ¿Cuál es el contenido de esto que estamos estudiando? La persona nunca tiene que pensar sobre sí mismo, sino que tiene que servir a Dios por la porción de bien, de bueno de Dios que tiene en su interior. Porque incluso, y esto es algo que el Rebbe cita del discurso después, incluso cuando estés sentado, perdón, en la oscuridad, Dios es luz para mí. Y cuando vayas por ese camino, vos serví a Dios independientemente de dónde estás parado, no importa. ¿Quién te preguntó dónde estás parado? ¿Qué importa dónde estás parado? A nadie le importa. Ah, a vos te importa, porque yo quiero que ser un tzadi. Tómatela. ¿Quién dijo que ese es el objetivo? Nunca. Y a Dios tampoco le importa. Cuando vayas en ese camino, vas a llegar a todos los niveles. Es decir, incluso, lo vamos a estudiar, sin paciencia, Makifim, lo más trascendental se proyecta en tu interior, eso es lo que dice el discurso después. Ese es el Toigen, ese es el contenido. Bueno, nosotros estamos estudiando el Maimer, el discurso, como lo dijo el Rebbe, pero las ideas son de la Rebbe, sí. No, claro. Ujú. Es una forma de verlo, sí. Pero acá el Rebbe está yendo un poco por otro camino. No hacemos el rezo porque sabemos, a ver, déjame decirlo de otra manera. La Toira dice que tenés que ponerte tefilín todos los días. Bueno, un hombre, lo que sea.
Y el tipo dice, hoy no me puse feeling. Todavía no me puse feeling. Pero mejor me pongo los feeling, porque si no Dios me va a castigar. Me voy a enfermar, entre comillas. Entonces me pongo los feeling. ¿Eso es servicio a Dios? Ni. No, obvio. Ni. ¿Por qué no? Porque ¿por qué sí, perdón? Porque te pusiste chile, ¿no? No lo hubieses hecho si no fuese una mitzvah. No es una mitzvah salir a correr, yo qué sé, con el calor que hace. Entonces no lo hago, chao. Pero pones el tefilín, es una mitzvah, está escrito en la Torah, lo haces. Pero no es servicio a Dios, porque en realidad la única razón por la cual lo hiciste es por tu propio beneficio. Yo no me quiero enfermar, yo no quiero que Dios me castigue a mí. Entonces hago la mitzvah. ¿Cuál es el camino para no ser castigado? Hace A, B, C, D, 613, lo que sea, en general. Entonces lo hago. Pero eso no se llama servicio a Dios. El caso ideal ahí arriba es, yo me pongo feeling porque esto lo hace feliz a Dios. Si a mí me trae beneficios o no, ¿qué me importa? Esto es lo que está diciendo la Terebe. Mesirus Nefesh. Mesirus Nefesh, en sacrificio, en la época del Alter Rebbe, antes del Alter Rebbe, significaba entregar la vida por Dios, literalmente. Viene un tipo y te mata, te quiere matar, te dice, o te arrodillas a mí, que soy Dios, o te mato, mátame. ¿Cuántos judíos se murieron quemados en la hoguera, etcétera, etcétera? Por Dios. Ese es Mesías Nefesh. Oh, hoy en día no existe eso. Por lo menos en la mayoría de los lugares donde vivimos los judíos no existe eso. Nadie te va a matar si comes kosher o si no comes kosher. Haz lo que quieras de tu vida. ¿Alguien te fuerza a comer kosher? Nadie te fuerza. Y encima hay un montón de cosas kosher para comer, está buenísimo. Antes ni siquiera había tanto. Entonces, ¿qué es Mesías Nefesh? Lo mismo literal, no. Lo mismo literal, no. No hay que ser tan extremista. Comer treif para servir a Shem es un problema. Tanya lo explica, capítulo 8, ampliamente habla de eso. Comer treif para servir a Shem no es tan payut. No es tan payut. Es echta oshu. Voy a pecar para hacer chuva después. Y la Gemara dice, Ein más pique enviado lo haces chuva. No te van a dejar de arriba hacer chuva. El Alter Rebbe tiene un hidush godel, una novedad única, así desde el Alter Rebbe, que si vos forzás la situación vas a poder hacer chuva igual. Vos solamente te quedaste con la Gemara, fuiste. Nunca vas a hacer chuva. ¿Por qué? Porque la razón del pecado fue la posibilidad de hacer chuva después. Entonces te corto esa posibilidad. Chao, morite en tu pecado. Eso es lo que surge del Talmud. Lo estudiás como lo estudia el Alter Rebbe es, no, si vos realmente push, presionás, vas a poder hacer chuva. Pero es otro mundo, es otra discusión. Volvamos a esto. Volvamos a esto. Entonces, incluso cuando estás en la oscuridad, ¿y por qué estás en la oscuridad? Porque tu servicio a Dios era por tu propio beneficio, y eso te hizo caer a la oscuridad, y ahora sos consciente de que sos un desastre. Incluso en ese momento no pares, dice la Torá, no dejes de estudiar, no dejes de rezar, etcétera. ¿Por qué? Porque el estudio y el rezo van a iluminar tu vida. Sí, sí, sí. Ese es el mejor de los casos. El Alter Rebbe explicó, está bien lo que decís, el Alter Rebbe explicó dos niveles de amor a Dios. Abba Soila, Abba Raba, todo muy lindo. Solamente funciona cuando te entregas a Dios. Pero ¿qué pasa si vos meditas y no te entregas a Dios? No sirve para nada la meditación. No te lleva a ningún lado. No te lleva a ningún lado. Entonces, ¿qué ocurre? Empezás a caer. Y cada vez caes más bajo, más bajo, más bajo. Y llega un día que decís, hoy no me pongo feeling, no me hincho. No tiene sentido. ¿Para qué? ¿No lo haces? ¿Por qué? Porque vos pensaste que eras un gran tzadik, y esto lo trae en el Taña también. Vos pensaste que eras un gran tzadik, y de repente te caen en la cabeza pensamientos inapropiados. ¿A mí? Yo me sé, no estoy hablando de mí, me sé de memoria 50 Maimores Hasides, te los puedo repetir ahora si querés. Y a mí me surge ese pensamiento, y camino por la calle, veo una tipa mal vestida, y me quedé mirando, ¿yo soy un tzadik. Entonces todo lo que hice no sirve para nada. Es mentira. Mi rezo no sirvió para nada, mi estudio de hotel no sirvió para nada, todo lo que sé de memoria no sirve para nada. Chao, dejó todo. No sirve, no funcionó. Y este es el Tanya Mamesh. El Tanya. El Alter Rebbe que dice, pará, ¿quién te dijo que tenés que ser un tzadik? ¿Quién te dijo que tenés que ser un tzadik? No,
No, y pero entonces ahí te caíste en un pozo. ¿Y cómo salís del pozo? No, hay que estudiar Tania. Ahora viene Yutes 15, el 19 de 15 es un buen momento para estudiar Tania, para empezar a estudiar Tania. La Terrebe lidia con eso también. ¿Eh? Hay que abrir el libro y estudiar. Hay que abrir el libro y estudiar. Yo escribí un libro sobre Tania también. El Alter Rebbe tiene toda una explicación muy interesante de ese tema. El Alter Rebbe trae un paso, un versículo. Sfasem estikot noat, de reguía le shaka. El Sfasem es literalmente el borde de la verdad, o los labios de la verdad, perdón, los labios verdaderos. Eso es eterno. Si vos decís verdad, esto se sostiene por siempre, si vos sos una mentirosa, dura poquito. Ah, claro. El Alter Rebbe explica. Hay tres niveles de M's, de verdad. No, la verdad no es una sola. Vos tenés M's, la amitoi, la verdad absoluta. Tenés M's, la verdad, punto, pero no es absoluta. Y tenés sfas M's, los bordes de la verdad. No es, ni siquiera llega a ser M's, ni siquiera es M's la amitoi, obvio que no. La verdad absoluta no es. Y el Alter Rebbe tiene algo para calmar tu alma de Beinoni. Eso es lo que te pasa a vos y lo que pasa a cualquier Beinoni, cualquiera, común. El Alter Rebbe dice, no pienses que las buenas acciones, mitzvahs, que haces no valen nada porque pensás en basura o porque haces basura, etcétera, estás equivocado. No tienes verdadero amor a Dios. No las hiciste con verdadero amor a Dios. Entonces, ¿qué valen? Claro que sí, pero porque no las trabajaste todavía. Pero no pienses que porque te cuesten unas cosas las otras no valen. De ninguna manera. El Alter Rebbe explica por cuánto el Beinoni, el hombre intermedio, tiene la capacidad de despertar cuando quiere amor a Dios. Ok, durante el día soy un desastre y no pienso en Dios, pienso en los negocios. Pero cuando rezo, así explica la Torre Beletaña, por cuánto es un Eisrotzen, es un momento de voluntad divina, arriba, que yo hay una energía especial, yo puedo despertar en mi interior amor a Dios, dicho en criollo. En el momento que yo tenga ganas, si me siento con calma y pienso en Dios, voy a despertar amor a Dios. Sí. Entonces, nadie sabe qué es eso, no te preocupes. Entonces, Emes, ¿no? Claro que sí. A los padres no, a los papás también. Sí. ¿No? Ok, somos Benoni. Ningún problema. Somos Benoni. No. ¿Qué es un Benoni? ¿Qué es un Benoni? Una vez escuché un maíz muy interesante, muy simple, muy interesante sobre qué es un Benoni. Un Zeide, que no recuerdo el nombre ahora, que solían decir por ahí acá que era un Benoni. Entonces un nieto de este tipo, de este Zeide, de este abuelo, le preguntó, Zeide, ¿no? Dicen que sos un Benoni. ¿Qué es un Benoni? Entonces el Zeide le dijo así, agarrá un Sefer Teilim, un libro de Teilim, Salmos, y empezá a leer el Salmos. Empezá a leer el Salmos. Entonces el nieto agarró el Sefer Teilim y empezó a leer el Salmos. Y después de un rato viene el nieto al Zeide, no, Zeide, no entendí que es un Beinoni. No sé cuántos Salmos. No entendí por qué es un Beinoni. ¿Qué es un Beinoni? Entonces el Zeide le dijo así, ¿entendiste por qué tenías que leer los Salmos? No. ¿Entendiste lo que leíste? No. ¿Sentiste algo por lo que leíste? No. Eso es un Beinoni. Lo leíste. Eso es un Beinoni. Por lo menos en el momento que estaba leyendo los salmos, eras un Benoni. No entendías nada. ¿Para qué sirve? No entiendo ni las palabras que dice. Ni para qué sirve. Nada, Cornish. ¿Por qué no vas a mirar un partido de fútbol? Es más divertido. No. Los salmos. Es un Benoni. Eso es un Benoni. Hay que pensar. Y el Alter Rebbe decías, hay 500 niveles de Benoni. Ok. Y el Alter Rebbe se consideraba a sí mismo un Benoni. ¿Estáis? Vale, va y raya del Tania. Ojalá. No, pero ¿qué?
Ok. ¿Te satisface? ¿Te hace sentir bien? Yo no estoy diciendo que yo soy un ni tampoco. No estoy diciendo eso. Pero no hay que ser tan duro con uno mismo. Esto de lo que está hablando el Alter Rebbe en este Maimon. Esto es justamente el tema. Ya sé que eso es un desastre. Ni entendía por qué lo dijo. Porque el Seide dijo que diga Tehillim, qué sé yo. Dije Tehillim. No, pero el chico este que estaba diciendo Tehillim no sentía amor a los Tehillim, amor a nada. ¿Cómo? ¿Por qué? No, el chico no lo hizo por su propio beneficio. El chico lo hizo porque el Seide le dijo, decí Tehillim, ¿o qué? Digo Tehillim. No, es otro nivel. Mame es una clase de Tania. Del capítulo 1 al 18 es el Beinoni que siente amor a Dios y es profundo y qué sé yo. Del 18 al 25 es el tipo que no entiende nada. No siente nada. Y le cuesta. El alter le dice, tranquilo. Por Abraham vino tenés amor a Shem interior en tu corazón, a ustedes, un amor oculto. Andá para adelante. Vos seguí adelante. Ya. Ok. Esto es hasta acá capítulo 2. El capítulo 1 era muy cortito. Capítulo 2 del Maimer. Capítulo 3. Esto es lo que significa Toama Kito Exaja. Su gusto es bueno porque su mercancía es buena, etc. Todo gusto, entre comillas, que la persona prueba en su Avodas Hashem, en su servicio a Dios, y todo gusto es bueno porque es Avodas Hashem, es servicio a Dios, es Sahra. ¿Qué significa Sahra? La traducción literal en el versículo de Mishlei es mercancías, Joira, mercancía, Sahra. Su mercancía, la de ella. Pero acá el Alter Rebbe dice, cuando la persona tiene Ahabarrabo, un amor profundo a Dios, que surge, como dijimos antes, de Soibev Koladmin, como Dios trasciende los mundos. Eso es Sahra. Shoir en arameo significa alrededor. El Alter Rebbe explica que todo el asunto del servicio a Dios no es necesariamente que vos sentís o entendés. Es al revés. Es aquello que te trasciende. Y sin embargo te entregaste a Dios y lo haces. Es como el maíz del nene diciéndote Ilim. No entiende para qué lo dijo. Ni entiende lo que está haciendo. No importa, pero lo está haciendo. ¿Es una mitzvah o no? Sí, estudio Toiro. Toiro Shepixab, ni siquiera tenés que entender en la Torah escrita. ¿Ok? Es una mitzvah. Es Sehoir, Sehoir. Es alrededor, trascendental. ¿No lo entendés? ¿No lo entendés? Sin embargo, el versículo dice que hay una condición. Toma quito el sacro. Es bueno el servicio a Dios, aunque te trascienda y no lo entiendas. O seguí adelante, es algo positivo. Pero hay una condición. ¿Cuándo va a poder ese modo de amor a Dios te trasciende que no lo entendés? ¿Cuándo va a poder tener un efecto en tu vida? Como sigue el versículo, cuando no se acabe a la noche tu vela. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso cuando estés en un nivel de noche, que no entendés, no captás y sentís que eso es un desastre, etcétera, sin embargo, servís a Dios porque no se consumió tu vela, que es una porción de Dios en lo alto que está en tu interior. Entonces, ahora vamos a seguir, paciencia. ¿Qué está diciendo el Alter Rebbe? El Alter Rebbe está diciendo el servicio a Dios en forma de entregarse a Dios aunque no entiendas nada y aunque estés en el peor de los peores y hayas caído lo más bajo que jamás pensaste que podías caer ahí, tranquilo, vos seguí para adelante. No se va a acabar tu vela. ¿Qué significa no se va a acabar tu vela incluso en la noche? Porque de día no necesitas velas, es a la noche que necesitas velas. Acá el Terebe lo explica de dos maneras. Punto número uno, o sea, dos puntos. Punto número uno, vas a continuar cumpliendo mitzvahs, incluso de noche, entre comillas. Y punto número dos, tenés una porción de bien en tu interior que no importa lo que hagas, está igual. Nadie te lo va a sacar. Imposible. Nadie te lo va a quitar. Acá hay una nota del Rebe, que no está en el discurso del Alter Rebbe. Podríamos indicar, dice el Rebe, que en este asunto hay una diferencia entre el discurso como está en el manuscrito, digamos que el Rebbe le llegó, y en el discurso como está impreso en ese libro Boine Yerushalayim.
En el discurso del Alter Rebbe, como está impreso, ahí dice que el asunto de probar porque es bueno el servicio a Dios de forma de sajna, en forma de entregarse a Dios, cuando vos te entregues a Dios, entonces no se va a consumir tu vela a la noche. Es decir, que primero tenés que estar en un nivel espiritual de amor a Dios profundo, entregate a Dios totalmente y no se va a consumir tu vela a la noche, vas a poder servir a Dios a la noche, vas a poder conservar tu pinteleid, lo más profundo de tu judaísmo, incluso en los peores momentos. Así está impreso el discurso. Pero en el manuscrito que le llegó al Rebbe está al revés. ¿Qué significa? En el manuscrito está explicado una explicación, en las palabras del Rebbe, a Geschmacker Teich, una explicación mucho más dulce, mucho más linda. Así lo llama el Rebbe. ¿Cuál es la explicación? Cuando tengas el asunto, cuando llegues al asunto de que no se consume a la noche tu vela, es decir, voy el mamesh, en la práctica concreta, y esto tiene que ver con cualquiera de nosotros, servicio a Dios, incluso estando en el pozo más bajo y profundo, automáticamente el servicio a Dios va a ser sajna, va a ser toy, va a ser dulce, va a ser con ahabarra, con amor profundo a Dios. ¿Cómo se va a revelar en tu interior el amor a Dios? Cuando incluso en el peor de los momentos sirvas a Dios. Estoy viendo ayer. Es al revés, son dos explicaciones, es el mismo Maimar, es el mismo discurso del Alter Rebbe, pero son dos formas justamente opuestas. Justamente opuestas. Una forma es, primero tenés que tener amor a Dios, entregate, y esto va a generar que puedas servir a Dios en los peores momentos, porque te entregaste. Y la otra es al revés. Cuando sirvas a Dios en los peores momentos, vas a poder sentir a Dios, el amor a Dios profundo, como si te entregases a Él. Continúa el discurso, sigue el Rebbe, continúa el discurso del Alter Rebbe, y esta es la explicación también de un versículo, no es muy conocido, versículo de Mija. Mija dice así: Al tismeji oyavti li, no te alegres, mi enemigo, por mí, no te alegres, falti cuando yo me caiga, dice Mija. Como cualquier enemigo que está mirando a su enemigo y dice, ah, ¿ves? Te fue mal, ¿eh? Ja, no te alegres, mi enemigo, cuando yo caiga. Camti, yo me voy a levantar, dice mi hija. No te alegres cuando me caiga, yo me voy a levantar. Y el Alter Rebbe explica, las almas del pueblo de Israel dicen a las clipois, a la impureza, no te alegres, mi enemigo, porque yo me caí. Porque a pesar de que me caí, me voy a levantar. ¿Por qué me voy a levantar? Porque yo puedo servir a Dios incluso en la oscuridad. Y como termina el versículo de Mija, cuando yo me siento en la oscuridad, Hashem Orli, Dios es mi luz. No te alegres, no pienses que me ganaste. Habrás ganado una batalla, pero no ganaste la guerra. ¿Me caí? Sí, me caí. ¿Por qué? En las palabras del Alter Rebbe, y la explicación del Rebbe, porque mi servicio a Dios es egoísta, es por mí. Eso genera una caída en mí. Pero no te alegres por esa caída. Ok, acá, no está acá digamos, el núcleo del Maimon. Servicio a Dios tiene que ser incluso en la oscuridad, en las dificultades, etc. Ahora el Alter Rebbe va a conectar todo eso con Parshas Vaishna, con Jacob yendo a Sukkot y qué sé yo, qué sé yo. Esta es la última parte del Maimon. Esto es lo que significa que Jacob viajó, perdón, Sukkoisa a Sukkot, a un lugar que se llamaba así, literalmente cabañas, es decir, que él viajó él mismo a ese nivel de amor a Dios que es Soy Kolan, que trasciende todos los mundos, como Dios que surge de meditar en cómo Dios trasciende los mundos, como una azúcar. ¿Qué es una cabaña? Una cabaña te rodea por arriba y está lejos de vos. Eso es una cabaña, está por encima, no es algo que está en tu interior. En Sukkot nos metemos adentro de la cabaña, pero la cabaña nos rodea justamente. Entonces, Jacob viajó hacia ese nivel de amor a Dios que surge de meditar en la trascendencia divina. Y como Dios es infinito, no como Dios es comprensible. Y a pesar de que Dios es incomprensible, etc., Jacob viajó a ese nivel, a pesar de que está en un nivel, Jacob representa a cada uno de nosotros, por supuesto, a pesar de que está en nefila, en caída, en hoyshech, en oscuridad. Entonces, a pesar de que estés en el peor de los lugares, aún así tenés que servir a Dios por la porción de Dios que tenés en tu interior. No pienses que sos culo y ra, todo malo. Tenés la porción de Dios en tu interior. Algo de bueno tenés. Algo de bueno tenés. Entonces, aunque estés en el peor de los lugares, viaja hacia Sukkot.
medita en Dios, piensa en Él, cumple los preceptos como puedas. A pesar de que sos un desastre, sí, ya lo sé, no importa. A través de eso, cuando sirvas a Dios, incluso en la oscuridad, etcétera, continúa el versículo de Parshas Vayishlach. Vaiven lebayis. Jacob en ese lugar construyó una casa. ¿Qué significa eso? Es decir, que llegó efectivamente al nivel de amor a Dios como si fuese una casa. ¿Qué es una casa? Una casa, exacto la explicación de esto, no sé, hay que pensarlo. Lo que dice el Rebbe es, esto se proyecta en tu interior, como que vivió en eso, Jacob. Estaba sentado en esa casa, como quien se asienta en un hogar. Entonces Jacob adquirió en su interior ese nivel de amor a Dios trascendental. En las palabras clásicas de Hasidus, esto es lo que dijo el Rebbe antes, el Makif se proyectó en el Pnimi. En este Maimar no. En una suka, en Hasides, suka, sí, ahí va. No, una casa. Ahí en Lobais. Por eso, Jacob viajó, el versículo es así. Jacob viajó a Sucot, se llama el lugar, y ahí construyó una casa. No estabas en Sucot, es una cabaña, ¿por qué una casa? ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia entre una cabaña y una casa? En este Maimar no habla de eso, pero ¿cuál es la idea? Uno de los centros, núcleos de la fiesta de Sukkot, ¿qué hace que una sukkah sea una sukkah y no una casa? Ah, mira, Diras Arroy, es una casa temporaria. Ah, esto es de, ¿sí? Es una hija de Rebe, esto, Gelecale. Y Lavangarti, la Sisi Ger, dice Rashi. Era un extraño, no era mi casa. ¿Qué es una sukkah? Es Diras Arroy, es una casa temporaria, una vivienda temporaria. Si la sukkah es una vivienda fija, no cumpliste con la mitzvah de Sukkot. Estamos hablando ahora de la fiesta de Sukkot, nada que ver con eso. ¿Eh? Una casa temporaria. Una casa, con todas las palabras, es una casa fija. Se llama tiras kva, una casa fija. Por ejemplo, es una alajá de Sukkot, que no tiene nada que ver con nosotros ahora, pero para entender la cosa. Supongamos que acá arriba está el techo que da contra el cielo, sino que no hay un piso arriba. Bueno, es el final del edificio. Entonces yo podría hacer un agujero en el techo y ponerle shaj, ponerle ramas o algo así, y es un azúcar, mira qué lindo azúcar que tengo. Hay leyes de cómo, cuánta distancia tiene que haber entre las paredes, que no vamos a entender todos los detalles de azúcar ahora. Pero yo podría hacer eso. ¿Por qué? Porque el shaj es ese techo, si llueve, te vas a mojar. Este techo es un techo normal. Si llueve, no nos mojamos. Esto es una casa fija, es una casa en serio. Pero una azúcar, si llueve, te mojás. Y decir que no es una casa en serio. Anda a dormir la lluvia cayéndote en la cabeza. Y poner techo, sí señor. No, ahí pasas en una casa. Lees el arquitecto. En una azúcar, sí, 100%. De vuelta, hay leyes, cuánta distancia tiene que estar la pared de la azúcar. Azúcar. Acá en este Maimer está hablando de otros aspectos. Ella preguntó la diferencia. Bien, ok, del Maimer. Sí, exacto. Esto es lo que está hablando Maimer. Esto es lo que está hablando Maimer. Ok, vamos. Jacob viajó a Sukkot. ¿Qué explicó el Rebe de esto? El Alter Rebbe, el Rebe. ¿Qué explicó el Rebe de esto? Sukkot representa algo trascendental, te rodea, como una azúcar, una cabaña que te rodea. No es algo que está en tu interior. Es como una casa, una vivienda, hay que tener cuidado con las palabras, una vivienda temporaria. No es algo que lo tenés, es algo temporario. Como por ejemplo, el clásico ejemplo también en la Galajá, en la Gemore, cuando había tipos que cuidaban campos, de que no se afanen los productos del campo, hacían cabañitas, porque en verano es un calor terrible, y estaban adentro de la cabaña todo el día. Pero no era una casa, era una cabaña para el verano nomás. Estaban ahí un tiempo y después, cuando cosechaban todo el campo, abandonaban esa cabaña y se iban a otro lado. Iban a otro campo y hacían otra cabaña para estar en algún lugar. Pero es algo temporario, no es una casa de material, con paredes, es una cabaña, así nomás. Bien, eso es lo que representa Sukkot. Es el amor a Dios, a Barraba, es este amor profundo, que es meditar en Dios, pero en forma trascendental, que Dios trasciende, es infinito, no lo entiendo, no entra en tu cabeza, es algo que te supera. Eso es Sukkot. Jacob viajó ahí. Entonces el Rebbe explicó,
incluso cuando estés en la oscuridad, incluso cuando hayas caído, eso es un desastre, vos viajá a Sukkot. Vos seguís haciendo el esfuerzo de meditar en cómo Dios trasciende el universo, en cómo Dios es infinito y qué sé yo. ¿Qué vas a lograr con eso? Vas a construir una casa. ¿Qué significa una casa? Es algo fijo, ahora sí es tuyo. Ese nivel de amor a Dios, que es algo trascendental, va a entrar en tu interior. ¿Qué quiere decir? No lo sé. Pero, no, pará, ¿qué quiere decir segundo amor? Sí. Acá solamente estamos hablando del amor, acá estamos hablando solamente de uno de los niveles. Acá estamos hablando de Abba Rabba, el amor trascendental. Es decir, que eso trascendental entra en tu interior, se vuelve algo tuyo, como una casa que es algo fijo. Dicho de otra manera, esto es mi humilde interpretación, dicho de otra manera, cuando a una persona le resulta difícil algo, y no estoy hablando de mitzvahs en particular porque es discutible esto que voy a decir, es una explicación de un concepto nada más, no es discutible. Con la práctica, esa cosa que antes era muy difícil, te resulta más fácil. Un ejercicio de matemática. Uy, qué locura esto. Bueno, ¿cómo se estudia matemática? Hace 50.000 ejercicios hasta que decís, sí, esto es una papa, así nomás. Pero ¿cómo? Esto es fácil. ¿Qué quiere decir? Vos primero tenías este concepto en forma trascendental, lo escuchaste y más o menos y empezaste a hacer ejercicio y le pifiaste una vez y dos veces y tres veces hasta que lo incorporaste. Ahora es mío. Lo entiendo, lo puedo hacer. Dame 50 ejercicios, te los hago todos bien. Lo incorporaste. Algo que era trascendental se volvió algo tuyo. Algo que era una azúcar, algo temporario que no lo entiendo, me rodea, me trasciende. No es mío, se volvió una casa, es mío. Es algo fijo en mi vida. ¿Por qué digo que es discutible con las mitzvahs? Bueno, porque hay que tener cuidado de no cumplir las mitzvahs de forma automática, de forma mecánica. Las primeras veces que dijiste una brajá, dijiste, oh, contá la cabane. Boruch, Ato. Tomás. Ve Hashem. Baruch Ato. Tomás. Hey, ¿qué pasó con toda la cabane de Boruch, Ato? Proyectado sea desde la esencia de Dios. Se fue todo el tacho. Ok, hay que tener cuidado con eso también. Pero en el ejemplo que estoy explicando, en el concepto que estamos hablando, funciona. Funciona. Algo que era un azúcar, algo temporal, algo que no era tuyo, lo incorporaste. Y el Alter Rebbe continúa. Por eso dice la Toira, Vaiven Loibais, construyó una casa. La palabra Vaiven viene de la palabra Isboinenus, Bina. Jacob meditaba, a través de esa meditación en la infinitud divina, construyó, entendió, incorporó este amor profundo por Dios en su interior, sea lo que fuera que quiere decir. Bien, hasta acá, digamos que fluye. Ahora se empieza a complicar. Ulemikneyu asa sukois. Continúa el Maimer diciendo, hoy veis, faltan 5 líneas. Vamos a hacerlo rápido. Para su ganado hizo Sukkot. Uf, ahora se complicó. Claro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hizo cabaña de vuelta? Cabaña, casa, cabaña. ¿Eh? Oh, ahí va, pará. ¿Qué significa ganado? El Alter Rebbe explica así. Es decir, las comidas que la persona come, paréntesis, que se llaman mikneu. Traducción literal es ganado, mikne. Pero ¿por qué el ganado se llama mikne? En realidad se llaman son, vaca, oveja, vaca. ¿Por qué mikne? Viene de la palabra kinyan. Kinyan es posesión. El ganado, si vos tenías mucho ganado, tenías mucho dinero. Esa era la realidad. Entonces, mikne es el ganado que vos tenés, pero en realidad viene de la palabra kinyan, adquisición. Es el dinero que tenés. Así se medía la plata de la gente. La gente vivía en cabañas, en chozas, ¿cómo es? No me sale la palabra. En carpas. Eran beduinos, carpas, tipo tus casas. No valen nada. ¿Qué es lo que vale? ¿Cuántas ovejas tenés? ¿Cuántas vacas tenés? Oh, esto es mikne, esto es valioso, valioso. Hoy en día son los ladrillos lo que vale, pero no importa. Por eso, no, el material, el mundo material. Por eso se llama mikne. La palabra kinyan. Esto es las posesiones que tenés. Entonces, de vuelta. Ya el paso que dice el versículo dice que para su mikneu asasukois. Para sus posesiones, el Alter Rebbe lo que dice es la comida, pero se puede aplicar otras cosas. La comida, hiciste un azúcar. Es decir,
que es algo que trasciende. Dijimos que el azúcar representa lo temporario, lo trascendental, lo infinito, lo que no entendés. Por cuanto la persona utiliza esas cosas, la comida, el mundo material, etcétera, no es para recibir beneficio de ellos, porque ya dijimos que la persona no se queda con nada para sí mismo, sino que se entrega totalmente a Dios. Como dijimos antes al comienzo, no comes porque es rica la comida, comes porque hay que estar vivo y no te morís. O por lo menos es el caso ideal. Pero todo eso funciona cuando, en las palabras del Alter Rebbe, estás bealía, estás ahí arriba. ¡Ah, sí, el tzadik come porque hay que comer, ¿no? Pero cuando estás en la oscuridad no funciona eso. Ya dijimos, cuando estás en la oscuridad, no te entregaste a Dios. Entonces ahí en ese caso, incluso para vos mismo también haces una azúcar. Tu servicio a Dios también es algo que no lo entendés, no lo captás, no lo disfrutás, pero lo haces igual. Por eso el lugar se llama Sukkot en plural. ¿Qué quiere decir en plural? Para vos y para tu mikneu. Traducción literal, ganado, pero se refiere a tu comida, tu bebida, tu vida en general, aunque estés en la oscuridad, vos haces una azúcar. Vos sabés, por lo menos, sé consciente que deberías servir a Dios. Sé consciente que hay algo que te trasciende, que está por encima de vos, y dale para adelante. En las últimas palabras del Maimar, ahora explico. Porque el asunto es Makif, el asunto es algo trascendental y está por encima de vos y de tus posesiones. O sea, ¿qué está diciendo el Alter Rebbe? Como yo lo entiendo. La primera parte del paso que es Jacob está en la oscuridad. ¿Cuál es el tikkun? ¿Qué tenés que hacer? Tenés que hacer una sukkah, viajar hacia Sukkot. ¿Qué quiere decir viajar hacia Sukkot? Medita en Dios, pensa en Él, aunque estés en la oscuridad, dale para adelante, serví a Dios, etc. Esto, en el mejor de los casos, va a lograr que llegues a ser una casa, que puedas incorporar en tu interior el sentir amor a Dios, etc. Pero incluso si eso no pasa, para vos y para tu micne, tu mundo, hace su cota igual. Seguí para adelante, no pares. Incluso los asuntos materiales, tu involucramiento con el mundo material, también sé consciente que hay una chispa de divinidad en cada cosa, a pesar de que no la sentís, a pesar de que no la entendés. Y eso por eso el versículo dice que Jacob hizo una sukkah para su micneo y para él también. Sukkot, para él y para su ganado, digamos, sus posesiones. Si vos lees el versículo literal, si vos lees el versículo literal, acá hay algo muy interesante que el Alter Rebbe está, por así decir, inyectando dentro del versículo. El versículo literal dice así: Jacob viajó a Sucot y construyó una casa para él. La casa es para mí. Yo, ser humano, vivo en una casa. Y el ganado, una choza, así cualquiera, ¿qué importa? Son ovejas. Para su micne, para sus ganados, sus animalitos, hizo cabañas. Punto. Pero el Alter Rebbe está diciendo diferente. El Alter Rebbe dice cabañas, Sukkot, Sukkot. Y uno puede pensar, bueno, para su ganado, que yo eran muchas ovejas, Jacob tenía muchísimo dinero, tuvo que hacer muchas cabañas, una sola no te mantás todas las ovejas que tenés. Yo qué sé, miles de ovejas, bueno, muchas cabañas. Por eso dice en plural, muchas. El Alter Rebbe dice, no, no, no es así. El Alter Rebbe. No, no es así. Lee de vuelta el versículo. Jacob viajó a Sukkot. Hay situaciones en las cuales, construiste una casa, incorporaste ese maquis, esa cosa trascendental, y incorporaste en tu vida. Pero hay casos que no vas a poder. Estás tan involucrado en Miknei o en tus cosas materiales. El ejemplo que el Alter Rebbe dio fue la comida, pero se puede aplicar a otras cosas, el dinero, el cowboy, lo que sea, que tuviste que hacer Sukkot, tanto para tus cosas materiales como para vos también. Por eso está en plural. Las cabañas no eran solamente para las cosas materiales que tenés, para vos también. Seguí con el asunto de las cabañas. Si la cosa material te está bajando, te está haciendo bajar, descender del mundo, de un nivel espiritual elevado hacia este nivel espiritual, vos dale para adelante. Leete y limo que no entiendas. Aunque estés en la oscuridad, Hashemo el Di, Dios es mi luz. Ay, pero yo soy un desastre. Pero tienes una porción de Dios en tu interior, que esto no te lo va a quitar nadie. Está ahí, está ahí. Por eso el versículo termina hablando del ganado, entre comillas, de Jacob. Cuando el ganado de Jacob no lo deja vivir en paz, no importa, seguí haciendo una azúcar. Seguí pensando en Dios, seguí cumpliendo las misas, seguí rezando.
Tarde o temprano, sí. Tarde o temprano, sí. No necesariamente. Porque dentro de una casa, en términos sencillos, también comes. Puedes vivir en una casa sin comer. Entonces, en el momento en que la comida literalmente se transforma en un canal para servir a Dios, entonces para tu mikne, para tus cosas tampoco, haces una azúcar, es una casa. Es una casa. Ya terminamos. Ya. Este es el Maimar, este es el Maimar. Es un lindo Maimar. Y como dice el Rebe, tiene mole oír. El Maimar este está todo bekitsur, dice el Rebe, sin grandes explicaciones. Pero el Maimar está lleno de luz. Así dice el Rebe.